Muy bien, como vimos anteriormente, pues la suma de vectores se puede hacer por el método gráfico y teníamos el método del polígono cuando eran varios vectores, más de dos, o el del paralelogramo, que al final de cuentas eran lo mismo, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el método analítico o pues de matemáticas, donde vamos a usar un poquito de matemáticas para hacer la suma de vectores y sea todo más exacto, ya que como recordarán por el método gráfico, pues es una aproximación, ya que si tienes ahí tu juego geométrico o haces una mala práctica, te puede dar ahí un resultado lejos de lo que es, ¿no? O pues va a depender también pues de la forma en que lo hagas, ¿no? Por eso a cada quien le daba distancias diferentes del vector resultante. Y aquí pues en el método analítico, en el método matemático, pues no hay error, ¿no? Tiene que darte exacto. Va a variar un poco las decimales, pero al final de cuentas, pues ya es casi exacto, ¿no? Para esto vamos a utilizar un poquito de matemáticas. Los vectores, recordarán, es una flecha. Normalmente estos vectores se pueden descomponer en dos vectores chiquitos. Uno, que es el del componente X, que va a ser el de aquí abajo, que utilizando el teorema de Pitágoras, pues nos va a quedar la fórmula que el vector resultante en X va a ser a la magnitud del vector resultante por el coseno del ángulo que formen. Y el vector resultante Y, pues va a ser lo mismo, pero con el componente en Y, que va a ser seno del ángulo. No nos vamos a meter en detalles de dónde salieron las fórmulas, pero es el teorema de Pitágoras y un poquito de despeje y matemáticas, ¿no? Entonces, de momento, pues vamos a usar las fórmulas, vienen ahí en el formulario y estas son las que vamos a utilizar, ¿no? Donde tenemos que para sacar la magnitud del vector resultante, pues va a ser la suma de las componentes al cuadrado y después se le va a sacar una raíz. Y para sacar el ángulo del vector resultante, recuerdan que utilizábamos el transportador para medir el ángulo. Aquí no. Vamos a dividir el vector resultante en Y entre el vector resultante en X y se le va a sacar tangente inversa. Ahí en su calculadora pueden buscar ahí la tangente con un -1. Entonces, buscan ahí la tecla y en lo que iniciamos, ¿no? Por ahí la deben encontrar. El tangente -1 o tan -1, así bien. Generalmente, pues viene ahí por donde está el coseno, el seno, o puede venir en la segunda función, donde dice shift, y ya lo presionas donde dice tangente, y ahí se pone, ¿no? Ahí lo pueden ir buscando, ya va a depender de su calculadora. Muy bien, pues vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza. Tenemos los vectores de 2,25 unidades a 63 grados, ese sería el vector A, y tenemos el vector B, que es 3 unidades a 0 grados, ¿no? Como recordarán, pues se dibujaban los vectores, ¿no? Y para hacer la suma de estos dos vectores, pues teníamos que utilizar el método gráfico formando un paralelogramo o formando, ya sea poniendo este vector que está aquí de este lado, ¿no? Algo así se ponía. Pero pues lo vamos ahora por utilizando matemáticas, ¿no? Hago el dibujo o pongo el dibujo nada más para que pues puedan verlo, ¿no? Entonces el vector resultante va a ser la suma del vector A más el vector B, pero debemos descomponerlo en dos vectores para encontrar el resultante, ¿no? En este caso, aquí el vector resultante sería la flecha color negra. Y pues usando lo que les decía hace rato, pues vector resultante va a ser un vector más grande, ¿no? La suma de estos dos. Y pues vamos a ver cómo se hace, ¿no? Y estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Entonces lo primero que tenemos que sacar o encontrar, pues va a ser el valor del vector resultante X y el valor del vector resultante Y. Recuerden que es R seno del ángulo y R coseno del ángulo, ¿no? Pero pues tenemos que sacarlos y sumarlos, ¿no? Vamos a sumar el coseno de este y el coseno de este. Ahorita vamos a ver cómo se hace, ¿no? Y pues tenemos aquí que tenemos que sacar las componentes para después sumarlas. Eh, por ejemplo, el vector A dice 2,25 unidades a 63,45 grados. Entonces, lo que vamos a poner va a ser el vector A para sacar su componente en X, que es la que vamos a poner aquí. Tenemos que poner este valor, que es 2,25 en vez de A, y el valor del ángulo, pues va a ser 63,45.
y simplemente la calculadora va a hacer todo el trabajo por nosotros. Y así tal cual está escrito. Ponemos en la calculadora el valor nada más. Entonces va a ser 2.25 por, o lo pueden poner así, generalmente la calculadora lo entiende, coseno de 63.5. Si tienen su calculadora ahí a la mano, si pueden hacerlo, por favor. Si no, pues aquí igual yo tengo los resultados, ¿no? Metemos ahí en nuestra calculadora 2.25 coseno de 63.5 y nos da 1. Háganlo para ver si les sale lo mismo, ¿no? Y para hacer el resultante en Y, pues vamos a hacer lo mismo, pero en vez de coseno le vamos a poner seno. Exactamente lo que hicimos aquí, 2.25. Profe, a mí le puse el 225 y le puse coseno y se puso otro número, no me dejó poner 63. Ah, ok, porque tu calculadora no te lo permite. Entonces lo que vas a hacer, vas a poner 63.5 coseno, Ajá. le das igual, A ver. Ah, sí, ya. como si lo hicieras al revés, en sentido contrario, de aquí Sí. para acá. Pones Coseno. 63.5 coseno, igual, y Ajá. luego le pones por 2.25. Y ahora sí te debe dar 1. 1.0039. Pues un 1, ¿no? Lo redondeamos para no batallar, ¿de acuerdo? Sí. Y lo mismo de este lado. Ponemos 2.25 seno de 63.5. Si tu calculadora lo hace al revés, entonces vas a poner 63.5 tecla seno, igual, y luego le pones por 2.25. Si tu calculadora es Casio, lo puedes poner directo. Si es de otra marca, probablemente tengas que ponerlo así, ¿no? En sentido contrario. 63.5 seno y luego por 2.25. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Y aquí les debe de dar 2. Entonces el vector A es como si sus coordenadas fueran 1,2, que es donde termina. Es el punto donde termina. Y vamos a buscar ahora el vector resultante o los componentes del vector, perdón, del vector B, que es 3 unidades a 0 grados. ¿No? Este va a ser muy fácil. Ponemos 3 coseno de 0 y nos va a dar 3, porque coseno de 0 es igual a 1. Entonces, 3 coseno de 0 nos va a dar 3. O pueden poner coseno de 0 igual y les va a dar 1 por 3, pues son 3. Y después 3 seno de 0. El seno de 0 vale 0, por lo tanto va a ser 0 también. Si tienen calculadora, verifíquenlo, ¿no? Les debe dar lo mismo. Y ya que tenemos esto, pues podemos sumar las componentes para obtener el vector resultante. Y es una simple suma de primaria. Vamos a sumar componente con componente, o sea, este de aquí más este de aquí. 1 más 3, pues nos da 4. Y después vamos a hacer la otra componente, que es la componente Y, que va a ser 2 más 0, pues 2 más 0 nos va a dar 2 también. Entonces el vector resultante va a terminar en 4,2. Este va a ser el vector resultante. Ya tenemos la componente del vector resultante en X, que va a ser el 4, y en Y, que va a ser el 2. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No. Negativo. Ok, ya teniendo el vector resultante, ya tenemos en coordenada, es decir, lo podríamos dibujar ahí en nuestro plano cartesiano y podríamos medir su magnitud y su ángulo, pero recuerden que estamos haciéndolo de forma analítica, es decir, con matemáticas. Tenemos que hacerlo con la fórmula. Limpiando ya todo, pasando de hoja, tenemos aquí que el vector resultante va a ser 4,2, pero lo queremos de la forma de unidades y a grados. Entonces vamos a convertirlo utilizando las fórmulas que les di ahorita. Para la distancia o la magnitud del vector resultante, vamos a poner cada uno al cuadrado y los vamos a sumar. Es decir, 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿no? Utilizando la calculadora, lo pueden hacer directo o lo pueden hacer por partes como lo voy a hacer yo, ¿no? Entonces, 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Al final se le va a sacar raíz. 4 al cuadrado son 16 y 2 al cuadrado son 4. Entonces, 4 al cuadrado, 16 y 2 al cuadrado nos da 4. Ya los tenemos, simplemente ahora vamos a sumar 16 más 4 y nos va a dar
20. 16 más 4 son 20. Y al final, para saber la magnitud, se le saca raíz cuadrada a 20. Lo pueden hacer ahí en su calculadora, sacando raíz cuadrada de 20. Y nos da 4.47 unidades. Quiere decir que esta flecha color negra, que es el vector resultante, va a tener una distancia de aquí a la punta de la flecha de 4.47. Y la coordenada donde termina, pues sería en 4 y en 2, que sería como aquí, 2, 4,2, ¿no? Entonces, coincide con nuestro plano cartesiano, quiere decir que esto pues está bien. Tenemos ya la magnitud del vector resultante, ¿no? Que es decir, de aquí a acá va a medir 4.47 unidades, como cuando lo hacíamos con la regla. Para sacar el ángulo, para decir a qué ángulo está, pues necesitamos usar la fórmula del ángulo, donde decía que era tangente inversa del componente y entre el componente x. Tenemos que el componente y es 2. Recuerden que siempre el de la derecha es el y, este de acá es y este de acá va a ser x, ¿no? Entonces podemos poner 2 entre 4, lo dividimos y nos va a dar 0.5 y le sacamos tangente inversa. Traten de sacar la tangente inversa de este. Dice que me da veintitantos grados, ¿no? Entonces traten de sacar la tangente inversa. ¿Cómo la van a hacer? Recuerden que esto, 2 entre 4 nos da 0.5, ¿no? Aproximadamente. Si lo hacen ahí en la calculadora, pues nos va a salir aquí 0.5 o un medio, ¿no? Entonces le vamos a sacar tangente inversa a esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues ahí en su calculadora van a buscar la tecla tangente inversa. A veces viene de esta manera. Dice aquí tecla tangente y aquí está la tecla, ¿no? Viene así un cuadrito. Y atrás dice aquí tan menos uno, ¿no? Con letras amarillas creo que viene. Y por ahí tienen otra tecla, casi siempre en la izquierda hasta arriba, que dice segunda o que dice shift, algo así viene. Entonces, para meter la inversa, para meterlo de acá, vas a ponerle primero la tecla shift y luego tangente inversa y luego ya 0.5, igual y te debe de dar, ¿no? ¿Sí lo encontraron? ¿Sí les dio? Sí, Sí, Ok, perfecto, ¿no? Entonces ya tenemos el vector resultante. Quiere decir que el vector R, que es este de aquí, R va a ser igual a 4.47 unidades a 26.56 grados, ¿no? Si lo hubiéramos hecho por el método gráfico, probablemente aquí nos hubiera dado 4.5 y aquí nos hubiera dado 26. Si se fijan, pues se aproxima bastante, ¿no? Pero de esta manera nos da exactamente hasta con decimales cuánto debe de medir. ¿Alguna duda al respecto, Juanes? negativo, negativo.